Solo tú, solo tú. Eres el dueño de mi vida, eres mi paz, el que completa cada sueño, cada plan. 7 de la mañana, 41 minutos. Muy buenos días para todos los oyentes de Al Día Noticias. A partir de este momento, nuestro Facebook Live, aquí en www.aldianoticiasconjohndidier.com, también por plataforma de YouTube y por punto 5, 1490 del AM. Hoy se convocan nuevas movilizaciones, marchas en el país, lo hacen las centrales obreras con el argumento de protestar por la reforma tributaria. Fue aprobada en comisiones conjuntas en el Congreso. Hemos dialogado con el senador John Milton Rodríguez de Colombia Justa Libres y dice que no es cierto que en esta reforma tributaria se le quiera nuevamente cargar la mano a la clase media, que esta reforma tributaria la asumen netamente las empresas, se quitan algunos privilegios que en el pasado se le habían dado a las empresas y los 15 billones de pesos que necesita el gobierno, pues no lo va a poner la clase media y mucho menos las familias pobres en Colombia, de manera que eso está descartado. Y tampoco hemos escuchado a ningún congresista de la oposición decir que eso esté ocurriendo, de manera que no sería motivación para las movilizaciones de hoy. Dicen también las centrales obreras que están marchando por los 10 proyectos que radicaban el pasado 20 de julio en el Congreso. Pues seguramente es muy prematuro hacer una movilización por haber radicado un proyecto, porque los proyectos toman mucho tiempo. Fíjense en ustedes, amables oyentes, como la ley de cadena perpetua se demoró 15 años haciendo trámite en el Congreso, se presenta, no se presenta, y normalmente un proyecto de ley toma mucho tiempo en el Congreso, de manera que no en un mes ya se le va a dar respuesta a unas iniciativas y propuestas. Propuestas que deberán asumir congresistas como Alexander López del Polo Democrático, ligado a los sindicatos en su carrera y en su vida, o el senador Guevara, que estuvo en FECODE. Así que esperar a ver ellos qué representación hacen en el Congreso de la República. Pero bueno, el análisis de esta jornada lo queremos hacer aquí en el Día Noticias con la concejal de Bogotá y abogada Diana Diago. Concejal, bienvenida. Buenos días, John Didier, para usted, para todos los queridos oyentes de Al Día Noticias. Es un gusto estar con ustedes en esta mañana. ¿Qué concepto le merecen las movilizaciones que están convocadas para hoy en todo el país por las centrales obreras? Bueno, me parece que es algo totalmente desafortunado, no solamente por la inestabilidad que esto genera, sino también por los temas de salud. Ya en Colombia tenemos la variante Delta en varios departamentos, incluso en Bogotá. Yo creo que estos que convocan a estas movilizaciones tienen que ser conscientes de eso. Acabamos de salir de el tercer pico, yo creo que más largo, casi 3 meses, unidades de cuidado intensivo con ocupación al tope, contagios de más de 30.000 personas diarias en Colombia. Y bueno, es justo, los reclamos son justos, pero yo creo que esto se está pasando de castaño oscuro. Yo creo que ahora por todo se quiere parar, por todo se quiere hacer movilizaciones. Yo creo que eso tiene más un mensaje político de querer una inestabilidad para el gobierno, pues sobre todo para el gobierno de Iván Duque. Y bueno, pues esperemos que estas movilizaciones que otra vez se reinician, pues no tengan resultados catastróficos como los tuvieron las de hace unos meses. Sí, fue Nelson Alarcón de FECODE quien dijo que esto era de largo aliento, que esto tenía que llegar hasta la campaña del próximo año, Congreso en marzo, que además él es candidato a Congreso y presidente por allá en el mes de mayo, junio. Es que es infame lo que se está haciendo y cómo se está utilizando también al profesorado. Yo creo que hoy los niños deben ser la prioridad, que quieren regresar a los colegios, que quieren la educación presencial, porque realmente la educación virtual no ha sido fácil, ni en Bogotá ni en Colombia. Primero por la disponibilidad en conectividad, que creo que el país aún tiene que hacer un esfuerzo enorme. Bogotá tiene que seguir haciendo ese esfuerzo enorme y porque muchos no tienen siquiera una tablet cómo atender a estas clases virtuales. Yo creo que hoy los profesores tienen que ser conscientes de eso y tienen que estar haciendo lo que deben hacer, que estar
en los recintos de las clases, en los salones de clases, impartiendo no solamente conocimientos a los alumnos, sino todo lo que Bogotá, los bogotanos queremos en educación para los niños, valores, principios, y yo creo que es triste el mensaje que envía FECODE, que es la educación en Colombia, y es estar en las calles marchando porque sí, marchando porque no. Yo creo que ya es suficiente y está más que claro y más que demostrado que aquí lo que se quiere es desestabilizar el gobierno. Correcto. Concejal, ha llamado poderosamente la atención esto que le pagan a a los que vandalizan 70.000 pesos, tal como lo confesó uno de los capturados en la localidad de Engativá. Eh, y en las últimas horas en Usme capturaron a un italiano. Capturaron también en las últimas horas, capturaron a un sirio en Cundinamarca. Estaba recogiendo información en municipios de Cundinamarca. Y también recordemos el caso de la alemana en Cali. Entonces no es solamente los venezolanos que podría estar mandando el régimen Maduro, sino que hay de varias nacionalidades. ¿Qué puede estar pasando allí? Yo creo que el crimen se organiza y se organiza bien. Y el claro ejemplo es todo lo que está pasando. Esto, claro, tiene que ver con las guerrillas. Esto es un tema de guerrillas urbanas, porque ya esto lo ha detectado la inteligencia, ya esto ha sido publicado en diferentes medios. Y yo creo que también el tema del vandalismo se ha romantizado muchísimo. Y bueno, la alemana fue expulsada, yo creo que tiene que hacerse lo propio con este italiano y con cualquier persona que quiera venir a desestabilizar el país. Y también hay que ponerle un punto final a toda esta delincuencia y vandalismo que tiene azotados a todo el país y azotados a los bogotanos. Miren lo que pasa en el portal de Usme ayer, lo que ha seguido pasando en el portal de Suba. O sea, ya esto no es algo aleatorio, esto es algo sistemático. Y la pregunta es, ¿quién financia estos grupos? Porque claramente necesitan de un financiamiento, sino cómo logran estar más de 3 meses atacando a la ciudad. Yo creo que este es el momento de la mano firme, yo creo que este es el momento también que la alcaldesa siga trabajando en conjunto con el gobierno nacional y con la policía. Es que ese es el problema, que en temas de seguridad en Bogotá ha habido un teléfono roto entre la policía, la ciudadanía, la Secretaría de Seguridad y la señora alcaldesa de Bogotá. Y la judicialización, que es el problema también, porque imagínese usted a estos vándalos los cogen, todo ese esfuerzo que hace la policía y a los 2 días los sueltan porque según no hay pruebas suficientes o lo que se entrega no sirve. Y yo sí creo que aquí hay que hacer una tarea conjunta porque si no va a ser muy difícil lograr seguridad en Bogotá. Y bueno, ya llevamos 1 año y 8 meses clamándole a la señora alcaldesa, a sus secretarios de seguridad, que por favor tomen las riendas de la ciudad y que presente cuál va a ser la política de seguridad que hoy no la tenemos clara. Y las cosas hay que llamarlas por su nombre. Esto es terrorismo urbano y esto debe tener otro tratamiento. Pero ahí no es culpa de la policía ni la alcaldesa, porque si los cogen y los sueltan, ¿de quién es la culpa? Pero yo sí creo, John Didier, que acá debería haber eh, ¿cómo decirlo? Un trabajo interinstitucional también con la fiscalía y apoyar la policía con la fiscalía. Y yo creo que esa es tarea de la señora alcaldesa. Es más, esa fue una promesa de campaña que la señora alcaldesa hizo en su momento, porque la impunidad en Bogotá es algo alarmante y dijo que iba a poner fiscales, que iba a buscar solucionar en este punto. Y yo creo que eso no se ha logrado y no se ha hecho absolutamente nada. Yo creo que hay que trabajar en conjunto con la fiscalía, porque ¿qué hace el policía haciendo ese esfuerzo si la fiscalía lo suelta? Entonces yo creo que acá se tiene que mirar cómo se articulan y cómo se logran resultados. Es que esto ya es de resultados. ¿Sirve o no sirve? Y yo creo que hoy es claro que la seguridad en Bogotá está al garete, que no hay dolientes y que lo que se ha hecho no ha servido. Concejal, está el carete. A propósito de la seguridad, ha sorprendido en los últimos días estas modalidades de robo. Primero llegan, matan y luego se miran a ver qué es lo que se van a robar. ¿Eso cómo llegó a la cultura en Bogotá? Bueno, esto hay muchas teorías, pero aquí hay algo claro
Y es que esto ya no es la banda pequeña la que robaba la cartera o la que robaba la cadena, no. Aquí ya son bandas criminales muy estructuradas y debo decirlo con tristeza, que las bandas que son colombianas han aprovechado de extranjeros para seguir delinquiendo y obviamente pues eso repercute también la modalidad cómo se lleva a cabo. Yo sí creo que en eso también hay que hacer esfuerzos porque se sabe quiénes son, los ciudadanos los conocen y ahí es que hacer todo ese esfuerzo para desarticularlas y sobre todo estamos del gobierno nacional, porque esto no solamente ya es el tema nacional, sino que como han llegado en extranjeros, pues necesitamos de esa inteligencia que tiene el Estado para mirar cómo las desarticulan y cómo logran su judicialización. Se anunció en las últimas horas por el ministro de Defensa, Diego Molano, y también de la alcaldesa, la llegada de varios generales para ponerse al frente de la seguridad. Normalmente era un general para Bogotá, un general para Medellín, otro para Cali, de pronto en Bucaramanga, pero 4 generales en Bogotá. Es que la situación está totalmente desbordada y no es la misma situación en las diferentes localidades, porque cada localidad tiene su dinámica y los delincuentes lo saben. Por ejemplo, no es lo mismo ir a robar a un barrio residencial que ir a robar al sector bancario, al sector financiero, porque los movimientos son distintos. Y a mí me parece acertado porque hay que georreferenciar muy bien el delito para poder atacarlo. Y si necesitamos 4 o 5 generales, pues no importa, lo importante es garantizar la seguridad a los ciudadanos. Además, tenemos un ministro que fue concejal de Bogotá, que conoce la ciudad, que conoce las problemáticas y que entiende la importancia en los temas de seguridad. Yo creo que todo lo que se haga a favor de la seguridad, bienvenido sea. Necesitamos apoyos porque Bogotá sola no puede, es que no tiene ni los recursos, no tiene la infraestructura y no tiene el personal suficiente para atender esta problemática que hoy nos duele a muchos y sobre todo que genera miedo. Es que a la gente le da miedo salir hoy a la calle, a la gente le da miedo ir a un banco. Mire lo que pasó hace 2 días. Un señor se pinchó en la autopista norte y terminó muerto. ¿Por qué? Porque por atracarlo lo mataron y después lo robaron. Entonces, todos los esfuerzos conjuntos, toda la inteligencia, todos los conocimientos a favor de la seguridad, bienvenida sea. Así es. Concejal, queremos aprovechar también estos minutos para 2 temas importantes. La administración distrital ha dicho, tenemos vacunas solo por 3 días. Hasta el sábado hay vacunas, no hay más vacunas. Un punto que queremos preguntar en ese tema, ¿cómo ve usted el manejo que se le está dando por parte del gobierno nacional y el distrital al tema de la pandemia? Bueno, yo pienso que la vacunación ha sido un éxito, eso para nadie es un secreto, las cifras no mienten y ahí están. Tenemos un número importante de colombianos vacunados, de bogotanos también. Yo he hecho muchos reparos sobre el manejo de la pandemia, obviamente es algo nuevo para todos, tanto para el gobierno nacional como para el gobierno distrital, pero yo sí creo que nos hemos relajado en cosas básicas. Por ejemplo, el seguimiento. En la medida que tengamos claro dónde están los contagios y se puedan hacer esos aislamientos preventivos, se pueda practicar todo el PRAS, como se ha venido diciendo desde el inicio de la pandemia, yo creo que eso pues también ayudaría muchísimo a disminuir los niveles de contagio. Y algo que también creo que se ha dejado de lado en este tiempo en que la vacunación se fortalece es el tema de la cultura ciudadana, los temas de protocolos de bioseguridad. Hay que ponerse el tapabocas, hay que tener distanciamiento social, hay que lavarse las manos. Y como veo que aumenta la vacunación, entonces como muchos creen, y eso se genera en el inconsciente colectivo, es que esto ya pasó, porque la vacuna ya empezó, entonces ya hay muchos que están vacunados y entonces esto no nos está tocando y los resultados son buenos. Mire lo que está pasando en muchos departamentos y municipios del país y en muchas ciudades donde ya no se reportan muertos diariamente por COVID-19. Eso es importante. Ahora, yo qué pienso con el tema de la vacunación faltante, y es que yo creo que aquí hay que ser previsivos y eso no ha pasado la primera vez, o sea, eso ya ha sido reiterativo y no es porque no se quiera, es porque no hay disponibilidad en el mundo entero, porque es que el mundo entero está reclamando vacunas. Entonces, yo creo que el gobierno Duque ha cumplido en ese sentido y hay que tener una previsión. Si sabemos que hay segundas dosis, pues esas segundas dosis yo creo que deben reservarse para no estar en estos momentos como estamos a 3 días sin vacunación. Esperamos que pues las farmacéuticas cumplan y le entreguen al país las dosis compradas y requeridas. Pero sí creo que hay que seguir haciendo muchos esfuerzos, sobre todo en tema de prevención. Prevención, Ujú. pruebas,
Pruebas, bajamos el número de las pruebas. Eso es un craso error. Y más Ujú. sabiendo que está la variante Delta ya circulando en Colombia, que tiene otra dinámica muy distinta, porque también ataca a los niños y a los adolescentes. Sí. Concejal, usted que es abogada, que ha trabajado incluso en la Procuraduría, ¿cómo puede uno entender que a una entidad del gobierno como el Ministerio de las TIC le hayan metido unas pólizas falsas para quedarse con un contrato, lo de centros poblados? La ministra es de Barranquilla, las empresas ganadoras son de Barranquilla, la unión temporal con 4 empresas, 3 no tenían ni idea del asunto, pólizas falsas. ¿Hay corrupción? Mire, John Deere, es que los temas de contratación son bastante complejos, porque las normas muchas veces son muy laxas. Entonces, usted no puede vetar a un contratista hasta tanto no haya pasado un proceso, hasta tanto no tenga una sentencia o hasta tanto no tenga una caducidad en firme. Eso hace que sean las cosas mucho más difíciles. Y además que hay una presunción, digámoslo, en materia jurídica, que es la presunción de la buena fe, de la legalidad, de que si usted aporta un documento, pues se supone que es legal. Pero yo sí creo que aquí hay una carga de diligencia que todos debemos tener. Y lo mínimo que se puede hacer, y más ahora con la virtualidad, más ahora con todo lo electrónico que facilita la verificación de los datos. Yo creo que ahí la ministra, a mi modo de ver, se equivocó, se relajó bastante y su equipo jurídico, porque es que los temas de contratación son los recursos ciudadanos y la contratación, pues, ¿para qué es? Para proveer bienes y servicios a los ciudadanos. Y tiene que tener un rigor. Y cuando uno trabaja en esos temas, pues porque yo he trabajado en los temas de contratación, uno sabe que tiene que ir más allá y que tiene que verificar toda la documentación, que tiene que verificar antecedentes y pues lamentable las pólizas, porque la póliza es el respaldo que tiene la entidad en casos de incumplimiento, en caso de una cláusula penal, tiene esa póliza para tratar de recuperar esos recursos. Yo sí creo que aquí faltó y bueno, pues ya estás tratando de solucionar, pero aquí no se pueden dejar mensajes oscuros ni sobre todo sin sabores. Yo creo que la contratación del Estado tiene que ser más que transparente y Mm. sobre todo entender que quien maneja estos recursos tiene que ir más allá y tiene cargas de diligencia que no puede descargarse diciendo simplemente no es que era falso o no lo logré revisar. No, hay que revisar todo y la virtualidad nos lo permite y y como todas las entidades ¿cómo decirlo? Ahora las urnas virtuales electrónicas y todas las cosas, pues nos da mucha más facilidad, los seguros, todo eso se puede verificar. Yo creo que ahí faltó. Sí, pero fíjese usted que de pronto ella también fue asaltada en buena fe los colaboradores, porque pues ella no lo puede hacer todo. Se Claro, contrata una firma, le pagan una millonada de plata, creo que 500 millones, para que certifique que las pólizas son originales, son sí, oficiales, pero y las meten falsas. sí, no, no, Ese es un punto, un pero punto. aquí hay unos, pero yo entiendo, es que esto no es nuevo en la contratación estatal, eso es lo que yo quiero decir. ¿Cómo si se dieron cuenta los otros y cómo no se dio cuenta la ministra? Yo creo que acá, insisto, faltó diligencia. Y bueno, pues el gobierno Sí, entiende que la ministra ella no debe puede hacer renunciar. todo. El gobierno no dice que no puede hacer todo, que la ministra pues es la cabeza y obviamente, y eso es así, ella tiene un grupo jurídico que es el que realiza esas minucias y que realiza esos procedimientos contractuales. Eh, pero pues yo creo que aquí tiene que darle también explicaciones al país y yo lo ha hecho y ya será del resorte del presidente saber Mm, si se va o no se va y también de parte de ella, ¿no? Yo creo que la mm. responsabilidad es individual y uno tiene que ser consciente de que cuando maneja recursos o cuando dirige una entidad, pues la responsabilidad finalmente cae en cabeza de quien lo hace. Sea que Al- tenga un grupo o no tenga un grupo, es la responsabilidad y bueno, mm. pues ya ella también toma sus decisiones. Muchas irregularidades, concejal. Fíjese usted que algunos de los que hacen parte de la unión temporal de esas empresas también eran funcionarios en algún momento del Mintit. O sea que ellos mismos se contratan, autorizan aquí, luego se van para allá a recibir el contrato. Lo otro, giraron un dinero a una certificación bancaria del 2017. Estamos en el 2021. Eso Cuando es falta de diligencia, John entonces, Deere. algo tan sentido como uno hoy por hoy hace una contratación y le piden una certificación de Cámara de Comercio, cuenta bancaria, y si 30 días. está muy vieja, más de 3 meses, se la hacen cambiar a uno. Entonces Exactamente. yo no sé. Entonces, ahí tienen que investigar qué pasó. Y lo que digo, no defiendo a la ministra,
yo entiendo estos temas, pero sí hay que revisar con lupa porque es que no son 100 pesos, son muchos millones de pesos y son los recursos de los colombianos. Y la ley, tristemente, ha faltado más dientes, sobre todo en temas de contratación. Pero lo que usted dice es cierto. O sea, si usted tiene una certificación del banco del 2017, cuando en cualquier parte donde usted vaya a trabajar, lo último que le piden es de los últimos 30 días. Entonces, si se hacen lo menos, ¿por qué no se hacen lo más? Yo Ujú. creo que aquí faltó verificar documentación y faltó hacer un esfuerzo por parte de ese grupo jurídico para mirar con quién se estaba contratando y qué documentación estaba llegando. Concejal, a propósito de contratación y documentación, usted le tenía puesta la lupa al tema del Canal Capital. Incluso usted llevó ese caso a la fiscalía. Ahí sigue Casualmente, Ana María Ruiz. casualmente ayer estaba ampliando la denuncia, pues porque a mi modo de ver hay presuntas irregularidades y pues, los centros de control y la fiscalía tienen que entrar a investigar qué es lo que está pasando al interior del Canal Capital. Es triste el mensaje que envía la señora alcaldesa. Después de una moción de observación de 27 concejales de Bogotá, de las diferentes bancadas, llamamos digámoslo coloquialmente, al orden por lo que está pasando en Canal Capital. Es que no solamente es una denuncia que hacemos nosotros, es una denuncia que hacen los proveedores, los contratistas, que hacen los funcionarios del canal. Yo creo que es incorrecto y me parece bastante torpe, por así decirlo, no hacer caso omiso a esto y decir que esto vamos a ir a temas de mejoramiento en la entidad. Yo creo que eso no es lo que quieren los bogotanos. Los bogotanos quieren en estos puestos, en estos cargos directivos, gerentes que logren resultados para la ciudad y más para un canal público como es el de Bogotá, que somos 8 millones de habitantes, donde podríamos haber aprovechado tantas cosas para informar en temas de protocolos, en educación, porque es que muchos niños no tuvieron la oportunidad, pero sí tenían el televisor para aprenderlo y para poder Sí, adquirir conocimientos concejal, en pandemia. eso es algo subjetivo. ¿Qué hacemos con el canal? ¿Qué uso le damos? Pero ¿por qué este tema de la Canal Capital de Ana María Ruiz tiene que ir a la fiscalía? ¿Cuál fue el Por delito que los cometió? contratos. Mire, yo no soy fiscal ni soy juez, pero a mi modo de ver, aquí hay unas presuntas irregularidades, sobre todo por el fraccionamiento de contratos. Porque Ujú. si yo tengo claro que voy a necesitar un producto durante un año, pues no hago 10 contratos que salen mucho más onerosos para la entidad y sobre todo que no se hace una convocatoria pública. Si yo hago un contrato para todo lo que yo necesito para dentro de un año en una entidad, pues voy a una convocatoria pública que se presenten los muchos, que gane el mejor, me sale mucho más económico y pues presto el servicio. Y eso no se dio en Canal Capital y por eso yo radiqué mi denuncia, por Ujú. eso el día de ayer fui a hacer esa ampliación de denuncia porque me llamó la fiscalía para hacerlo y bueno, estamos entonces en manos de la justicia para que se investigue y sean ellos en sus competencias que dictaminen si hay o no hay un delito. Se le hizo el quiebre a la ley 80, la de contratación pública, debió haber sido una licitación, convocatoria y no a dedo varios contratos que sumándolos tenía que cumplir con la ley e irse a convocatoria pública. Sí, pero yo quiero aclararle que como es un canal de televisión, tiene un régimen contractual distinto. Es como decir los hospitales. ¿Por qué? Porque se necesita de cierta agilidad por la misión de la entidad, pero eso no quiere decir que la publicidad, eso no quiere decir que la selección objetiva quede de lado, por el contrario. Todos los procedimientos del Estado están inspirados en lo que dice la Constitución política y lo que dicen las normas contractuales. Y así debería haber sido, pero resulta que no se hizo. Y resulta que cuando uno mira y cuando uno revisa esa contratación con lupa, ¿qué encuentra? Que esos contratos se firmaban con el monto justo con lo que decía el manual de contratación, para no ir a esa convocatoria pública, pero al mes, 2 meses, los adicionaban por 200, 300 millones de pesos y sobrepasaba el tope así. Y entonces, si hubiese sido una planeación más juiciosa, se hubiera hecho la licitación. Ahora esperar qué van a decir los entes de control, porque eso también está en manos de la personería, incluso la procuraduría. Así es, pues concejal de Bogotá, Diana Diago, gracias por atender esta invitación de Al Día Noticias, por su análisis de lo que
representan las marchas de hoy convocadas por las centrales obreras por lo que está pasando en materia de seguridad en Bogotá, y otro de los puntos candentes hoy, el contrato de Mintit y también la ampliación de denuncia que usted ha hecho ante la Fiscalía sobre presuntas irregularidades en la contratación en Canal Capital. Que pase muy buen día, concejal. Gracias. Gracias, John Didier, para usted y esperamos que hoy el resultado no sea nefasto, ni con víctimas fatales, ni con lesiones personales en estas marchas. Bendiciones, estén muy bien. Igualmente para usted, la concejal de Bogotá, Diana Diago, a propósito de las marchas que se han convocado para este día.